La verdadera identidad del soldado que perforó el lado de Jesús. ¿Quién era el soldado romano que perforó el costado de Jesús en la cruz? Durante siglos, su identidad ha sido un misterio fascinante, una pieza clave en uno de los momentos más trascendentales de la historia. ¿Fue simplemente un legionario cumpliendo órdenes? ¿O había algo más detrás de su acto? ¿Qué pasó con él después de presenciar la muerte del Hijo de Dios? Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás de este enigmático personaje, combinando historia, tradición y el profundo simbolismo bíblico. Prepárate para un viaje que te llevará al corazón del Imperio Romano, a los pies de la cruz y al inesperado destino de un hombre cuya vida cambió para siempre. Para entender quién era este soldado, primero debemos sumergirnos en el mundo de la Legión Romana. En el siglo I, Judea era una provincia romana bajo estricto control militar. Los legionarios eran la columna vertebral del poder de Roma, entrenados para ser máquinas de disciplina y obediencia. Su trabajo incluía mantener el orden, reprimir rebeliones y llevar a cabo las ejecuciones ordenadas por las autoridades, como la crucifixión. La crucifixión no era solo un método de ejecución, era una declaración pública de poder, diseñada para infundir miedo y disuadir cualquier desafío a la autoridad romana. Los soldados que supervisaban estas ejecuciones eran veteranos curtidos, insensibilizados por la violencia y la muerte que veían a diario. Estaban allí para asegurarse de que la sentencia se cumpliera sin contratiempos, de manera brutal y eficiente. Ahora, imaginemos la escena en el Gólgota. Jesús ya ha muerto en la cruz. Según la costumbre judía, los cuerpos no debían permanecer en la cruz durante el Sabot, que comenzaba al atardecer. Por eso, los líderes religiosos pidieron a Pilato que acelerara la muerte de los crucificados. La práctica habitual era el crurofreium, la fractura de las piernas, que impedía a la víctima apoyarse para respirar, causando una asfixia rápida. Los soldados rompieron las piernas de los dos ladrones crucificados junto a Jesús, pero cuando llegaron a él, vieron que ya había muerto. El Evangelio de Juan nos cuenta que, para asegurarse de su muerte, uno de los soldados tomó su lanza y le perforó el costado. De la herida brotó sangre y agua. Este acto, que podría parecer un gesto de crueldad rutinaria, en realidad cumplía dos profecías del Antiguo Testamento. Primero, la que decía no le quebrarán ningún hueso, refiriéndose al Cordero Pascual, un símbolo de Jesús. Al no romperle las piernas, esta profecía se cumplió. Segundo, la profecía de Zacarías que dice, admirarán al que traspasaron. El gesto del soldado, sin que él lo supiera, estaba sellando las Escrituras. La sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús también tienen un simbolismo inmenso para la fe cristiana. La sangre representa la Eucaristía y el perdón de los pecados, mientras que el agua simboliza el bautismo y el nacimiento a una nueva vida espiritual. El costado abierto de Cristo se convierte así en la fuente de los sacramentos y de la propia iglesia. Pero ¿quién era este soldado? La Biblia no nos da su nombre. Sin embargo, la tradición cristiana primitiva sí lo hace. Se le conoce como Longino. El nombre podría derivar de la palabra griega lonche, que significa lanza, precisamente el arma que utilizó. Aunque no se menciona en los evangelios canónicos, su historia aparece en textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, también conocido como las Actas de Pilato, que datan del siglo IV. Estos textos no solo le dan un nombre, sino que empiezan a construir su leyenda. Según estas tradiciones, Longino no era un soldado cualquiera. Se dice que era un centurión, un oficial al mando de unos 80 a 100 hombres. Esto le daría una mayor autoridad y responsabilidad en la escena de la crucifixión. La tradición va más allá, y nos cuenta que Longino sufría de una grave enfermedad en los ojos, que casi lo había dejado ciego. En el momento en que perforó el costado de Jesús, algunas gotas de la sangre y el agua que brotaron salpicaron sus ojos. Inmediatamente, su vista fue restaurada. Este milagro físico fue el catalizador de una transformación espiritual mucho más profunda. Fue en ese instante, al presenciar el poder sanador que emanaba incluso del cuerpo sin vida de Cristo, cuando su corazón comenzó a cambiar. Este evento se une a su famosa declaración, registrada en los evangelios sinópticos, después de que Jesús expirara, y al presenciar el terremoto y los fenómenos sobrenaturales que ocurrieron, el centurión a cargo exclamó verdaderamente: este era el Hijo de Dios.
Aunque los evangelios no conectan directamente al centurión que hace esta confesión con el que perfora el costado, la tradición cristiana los ha fusionado en la figura única de Longino. Entonces, ¿qué ocurrió con Longino después de la crucifixión? Su historia no termina en el Calvario. Conmovido por todo lo que había presenciado y experimentado, Longino decidió abandonar el ejército romano. Dejó atrás su vida de violencia y opresión para convertirse en un seguidor de aquel a quien había ayudado a ejecutar. Según la leyenda, viajó a Cesarea de Capadocia, en la actual Turquía, junto a otros soldados que también se habían convertido. Allí comenzó a predicar el evangelio, compartiendo su testimonio único. Él era el hombre que había estado más cerca del sacrificio final de Cristo, el que había confirmado su muerte y Paradishik, el que había abierto la fuente de la vida eterna. Su nueva vida como predicador, sin embargo, no fue fácil. Las autoridades romanas no veían con buenos ojos a un exoficial que ahora difundía una fe que desafiaba al panteón romano y al culto al emperador. Longino fue arrestado y sometido a un juicio. Se le exigió que renunciara a su fe y volviera a adorar a los ídolos romanos. Él se negó rotundamente. La leyenda cuenta que, como castigo, le arrancaron los dientes y le cortaron la lengua para que no pudiera seguir predicando. Pero, milagrosamente, incluso sin lengua, pudo seguir hablando y proclamando su fe en Cristo. Desesperado, el gobernador ordenó su decapitación. Longino aceptó su destino con valentía, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de la Iglesia. Su historia es un poderoso relato de redención. Longino representa la transformación radical que la gracia de Dios puede obrar en cualquier persona, sin importar su pasado. Pasó de ser un instrumento del poder opresor de Roma a ser un testigo valiente del poder liberador de Cristo, de ser un verdugo a convertirse en un santo. Su lanza, el arma que infligió la última herida al cuerpo de Jesús, se convirtió en una de las reliquias más veneradas del cristianismo. Conocida como la lanza sagrada o lanza del destino, a lo largo de la historia ha sido buscada por reyes y emperadores, creyendo que poseía un poder místico. Actualmente, varias iglesias afirman tener la lanza original, incluyendo una que se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, justo debajo de una imponente estatua de San Longino. La figura de Longino nos enseña que nadie está fuera del alcance del amor y el perdón de Dios. En su historia, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y violentos, puede surgir una luz inesperada. Él, que con su lanza abrió el corazón físico de Jesús, tuvo a cambio su propio corazón abierto a la fe. Es un testimonio de que un encuentro con lo divino, por breve y brutal que sea, tiene el poder de cambiar una vida para siempre, desde la oscuridad de la crucifixión hasta la luz del martirio y la santidad. La historia de Longino es un eco eterno de la redención. El soldado que traspasó a Cristo se convirtió en uno de sus más fieles seguidores, un símbolo de que la fe puede nacer en los lugares más insospechados. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir la identidad y el destino de Longino. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima exploración de los grandes misterios de la historia y la fe.